de la isla es fruto de tradición que nos mantiene orgullosos y comiendo lo mejor. El plátano de la isla es fruto de tradición que nos mantiene orgullosos y comiendo lo mejor. A orillas del Magdalena, el plátano es devoción para todos los costeños que comen el patacón. Aló. El plátano Festival del Plátano, Raíces y Tradiciones Isla Grande. nos mantiene orgullosos. Foro de Historia Local de Isla Grande, Cuentos y Relatos Ancestrales. 10 de septiembre del 2025. Bienvenidos todos. Sí, buenas. Plátano de la isla En este inicio de tradición. damos la bienvenida al equipo de Centro de Interés de Historia Local, los cuales nos van a dar primero un pequeño drama antes de dar inicio a este foro institucional local llamado Isla Grande, Cuentos y Relatos Ancestrales. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bueno, mire, para iniciar este foro, vamos a dar como inicio un pequeño drama de este grupo de jóvenes
que hacen parte del Centro de Interés de Historia, en el cual van a hacer un énfasis de cómo era la isla en un comienzo o desde sus inicios. Hola. Buenos días, niña chica. Buenos, buenos días, niña Mayo. ¿Cómo está? ¿Para dónde tan temprano? Voy para aquí, para la tienda, a comprar el café, que se me olvidó comprarlo anoche. Pase, siéntese, que yo voy a poner el mío y así echamos una habladita. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, Soco, entra para que esperes el café, siéntate. Bueno, Víctor se fue para la playa sin tomar café. Aquí recordando cuando mi papá nos trajo a vivir a la isla. Yo solo tenía 10 años y ahora tengo 82. Cuando yo llegué aquí solo tenía 12 años y ahora tengo 85. Ve, yo lo que tenía eran 6 años y ahora tengo 76. ¿Ustedes se acuerdan cuando mi papá sembraba el poco de tabaco ahí en la cancha de fútbol, que a mí me tocaba ensartar con una puya varias cabullas? ¿Ustedes se acuerdan cuando mi papá sembraba caña ahí abajo, donde que yo le ayudaba a menear el guarapo para hacer la panela? Sí, yo me acuerdo de todo eso. Esos eran los únicos cultivos que se sembraban aquí al comienzo en la isla. ¿Ustedes se acuerdan cuando íbamos a la escuela de Banquito, que no había colegio? Sí, y el hijo del señor Juan nos enseñaba a leer y a escribir. También nos enseñaba a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. Bueno, vamos a servirles el café. Niña chica, ¿y esas niñas quiénes son? Esas son mis nietas que la cogí desde Esas son mis nietas que la cogí desde chiquita porque la mamá se fue a trabajar a Magangue. Ajá, ¿y ustedes a qué hora piensan ir para el colegio? Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Sí, y a mí también me ha tocado criar como a 6. ¿Ustedes se acuerdan que antes se celebraba San Isidro? Sí, ahora el santo que se celebra es el Santo Cristo. Y las misas las hacían allá en el rancho donde íbamos a estudiar porque no había iglesia. ¿Ustedes se acuerdan por qué se llama la Ciénega del Encanto, donde íbamos a pescar? Sí, mi papá decía que el que cogió un totumo de ese palo se perdía allá en la ciénega. Y por eso fue que le dejaron la Ciénega del Encanto. Sí, ya los pelados de ahora ni respetan. Sí, los tiempos han cambiado, ya no salen aparatos. Lo que sí, la isla ha cambiado mucho y hay buenos colegios y hay carreteras. Sí, los tiempos de antes eran mejores. Pero a mí me gustan como eran los tiempos de antes. Bueno, niña chica, estaba muy rico el café, pero ya me tengo que ir porque mis nietos traen unos pescados y los tengo que escavar. Bueno, niña chica, estaba muy sabroso, pero ya yo me tengo que ir a comprar el mío. Bueno, niña Mayo, que le vaya muy bien. Y otro día hablamos para recordar tiempos lejos.
Un fuerte aplauso para estas estudiantes. Merecido. Acabamos de ver una escena que nos recuerda que la memoria de un pueblo se transmite de generación en generación. Y es ese justamente el propósito de este primer día oficial del Festival del Plátano, Raíces y Tradiciones de Isla Grande. Abrir un diálogo sobre nuestra historia. Yo soy Isaura Nayas Torres, docente de nuestra institución. Y yo soy Erika Benítez, también docente. Juntas tendremos la alegría de acompañarlos como moderadores en este primer día del Foro de Historia Local de Isla Grande, Cuentos y Relatos Ancestrales. Saludamos con especial cariño a nuestros invitados especiales, ponentes, padres de familia, directivos docentes, docentes y estudiantes. Queremos resaltar que este Festival del Plátano, Raíces y Tradiciones de Isla Grande, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del convenio 1183 del 2025, lo que nos permite fortalecer la identidad cultural de nuestra institución y toda la comunidad de Isla Grande. Para dar inicio de manera solemne a esta jornada, los invitamos a ponernos de pie y acompañarnos en la oración. Invitamos a la docente Lucía Vázquez. Bueno, iniciamos entonces poniendo en manos de Dios este momento. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes y cada una de sus familias. Gracias, Señor, por permitirnos iniciar, Padre Santo, esta actividad, el Foro de Historia Local de Isla Grande, una actividad que hemos podido llevar a cabo gracias a este proyecto que ha iniciado por parte de la institución y apoyado por el ministerio. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando este espacio, derramando sabiduría sobre cada uno de los presentes y que seas tú tomando el control de todo lo que se vaya a dialogar el día de hoy. Que todo sea para el aprendizaje de nuestros estudiantes y para recoger, Señor, cada una de esas historias que hacen parte de todo lo que tiene que ver con el corregimiento de Isla Grande y sus alrededores. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has permitido vivir en cada uno de los espacios que nos has abierto y te pedimos, Señor, que sigas tú tomando el control de ello. En el nombre de Jesús, amén. A continuación, entonamos con respeto y orgulloso los himnos de Himno Nacional de Colombia, Himno de Magangué y el himno de la institución educativa Isla Grande. Por favor, nos colocamos de pie.
Himno de Magangué. Himno de la institución educativa Isla Grande. Sinónimo de avance y de progreso, creció el amor.
Muchas gracias, se pueden sentar. A continuación, invitamos al rector de nuestra institución, el doctor Luis Humberto Salcedo Fuertes, para que nos dirija unas palabras de apertura en este festival. Muy buenos días a todos. Señor Uriel, bienvenido, profesor Julio, profesor Anaya, profesor Adolfo, estudiantes de noveno, décimo y 11, bienvenidos a este evento. A todos los miembros de la comunidad de Isla Grande, docentes de la institución, bienvenidos. Para nosotros es un gran honor presentar en el día de hoy, hacer apertura a este primer foro de historia local de nuestra amada y querida Isla Grande. Para nosotros es de suprema importancia resaltar todas esas historias y relatos que han ocurrido en esta pequeña isla, en esta linda población, y queremos a través de este proyecto, que gracias a Dios ha sido apoyado por el Ministerio de Cultura del gobierno actual, resaltar todas aquellas historias, todos aquellos relatos que hacen parte de la genética de acá, de las personas de Isla Grande, de acá, de la población. Por eso en el día de hoy hemos organizado este evento para darlo a conocer a ustedes, jóvenes, que son los que van a heredar todas estas historias, y que gracias a Dios aquí contamos con el señor Uriel y todas estas personas aquí que están dispuestos a comunicarla a cada uno de ustedes, y que nosotros tengamos una nueva misión, y es replicar esta historia a nuestros futuros hijos, a nuestros nietos, para que siempre estén allí presentes. Entonces, muy atentos, muchísimas gracias a todos, bendiciones, y continuamos entonces con el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. En este festival no sería posible sin el respaldo y la compañía de personas e instituciones que hoy se suman en nuestra celebración. Es un honor dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, a los miembros del Consejo Directivo, a los integrantes del Consejo de Padres, al Consejo Estudiantil y por supuesto a los estudiantes del grado noveno, décimo y undécimo, quienes son protagonistas en este espacio cultural. A todos ustedes, gracias por su presencia y apoyo. Reciban un caluroso aplauso. A continuación, hacemos la presentación de los ponentes. En esta jornada contamos también con ponentes que nos ayudarán a recorrer el camino de nuestra historia. En primer lugar, damos la bienvenida al representante del Centro de Historia de Magangué, Álvaro Anaya, quien nos compartirá una presentación sobre la incidencia de Magangué en el desarrollo de Isla Grande. También saludamos con especial cariño al profesor Julio Martínez, también de la institución educativa San José número 1, que hace parte también del Centro de Historia de Magangué. Saludamos al profesor Adolfo Tobar Tapias, docente de sociales de nuestra institución, que ha investigado la historia local a partir de los relatos de nuestros abuelos. Nos acompaña también el señor Uriel Jiménez, compositor, cantante, abuelo y habitante de la zona, que conserva en su voz y en su música la memoria de nuestra comunidad. Finalmente recibimos a nuestro líder comunitario. Agradecemos a cada uno de ellos por aceptar nuestra invitación y por sumarse a este conversatorio que nos permitirá aprender, reflexionar y sentirnos orgullosos de lo que somos. Damos inicio entonces a nuestro foro con el señor Álvaro Anaya. Muy buenos días a la comunidad educativa de Isla Grande, al señor rector, profesor licenciado Humberto, a las docentes y docentes y a los estudiantes. Mi nombre es Álvaro Anaya Vanegas, soy presidente del Centro de Historia Villa de Magangué. Soy historiador, entomólogo, especialista en patrimonio e historia oral. Me acompaña el licenciado
Julio Martínez, también miembro del Centro de Historia Villa de Mangue. Vinimos a un conversatorio y esperamos que ustedes conversen con nosotros. Queremos aprender y aplaudo esa iniciativa de hacer un comité local de historia, en la cual el Centro de Historia estamos en ese propósito y ya hemos establecido en 4 poblaciones los comités locales de historia, porque con esto rescatamos la memoria, con eso valoramos el territorio, porque lo que no conocemos no lo valoramos. Cuando conocemos nuestra historia, la queremos más a nuestra tierra, amamos, la conservamos y nos sentimos orgullosos de la herencia que nos han dejado los abuelos, las primeras personas de aquí. Señor Uriel, mis respetos, usted es una persona que es una memoria viva aquí, una persona que es portador de la tradición cultural de Isla Grande. Yo les voy a hablar quiénes somos y de dónde venimos, pero primero que todo quiero, digamos, preguntarles, ¿ustedes piensan que todo el tiempo el río Magdalena ha pasado por Isla Grande? Ya hay una persona que dice que no, ahora me explica. Los demás dicen que sí. Señor Uriel, ¿usted piensa que el río Magdalena todo el tiempo ha pasado por Isla Grande? Sí, bueno. La persona que dice que no, dígame las razones. Hola. Bueno, como le indicaba, hubo una difusión del río Magdalena a la altura de las Lobas, cerca de la población del Banco Magdalena. En ese tiempo, pues, ahí iniciaba el río Magdalena, que comprendía desde el Banco Magdalena hasta hasta Bocas de Pinto. Bocas de Pinto. El brazo de Momposo. El brazo de Momposo, sí señor. En el tiempo de que rompe el dique, se forma el que hoy conocemos como brazo de Loba. Antes de que se formara se rompiera ese dique, el río Cauca llevaba su cauce hasta Bocas de Tacaloa. Es decir, que el río Cauca vertía sus aguas por frente de Mangue y rodeaba a Isla Grande. Ese es el conocimiento que tengo, porque yo fui alumno del Colegio Departamental de Yatí y eso fue parte de mi proyecto, investigar sobre la historia regional, incluso la historia de la comunidad. Parte de los hechos que se hablan de la comunidad de Isla Grande fue un trabajo realizado por 5 alumnos. Entre esos 5 alumnos está esta persona que les habla. ¿Cómo es su nombre? David Luna. Apellido tradicional de aquí. Sí, señor. Torres también y Jiménez. Payares. No, aquí los apellidos. Son Torres, Jiménez, son la familia más grande de aquí. Con la ayuda de un profesor que fue el primer licenciado de aquí de la isla, el primer bachiller de aquí de la isla, en paz descanse, se llamaba Angemiro Luna. Él me ayudó bastante con todo el contenido de la historia de Isla Grande. Es una historia muy bonita. Aprovecho el espacio para agradecer y felicitar al señor rector, los docentes que le hacen saber la historia de esta hermosa comunidad. Esta comunidad tiene su historia, tiene su fundador, y estoy tan convencido que deben saber quién es el fundador de esta historia. Más adelante lo vemos, vamos a Sí. un poquitico para yo contar también. Ok. No me va a dejar nada. Bueno, estamos yendo cierto la anotación del licenciado David Luna. Hasta 1863 el río Cauca pasaba por aquí, no pasaba el Magdalena.
desembocaba en Bocas de Tacaloa. Hubo una licuefacción cuando se produce un cataclismo a la altura de Juana Sánchez, en la boca entre el Banco Magdalena y Juana Sánchez, en la boca del brazo de Mompox, determinando que el mayor cauce del río Magdalena pasara por el brazo de Loba, o sea, lo que hoy es Magangué. Y viene el río Magdalena y se toma la desembocadura del Cauca y le dice: Cauca, quédate aquí en Bocas de Guamal y este es mi cauce ahora principal. Ya no desemboco, ya no desemboca Cauca en Bocas de Tacaloa, sino en Bocas de Guamal. 1863. Hay anotaciones históricas, hay, si usted se va a ir al centro que estudia los sismos, al Instituto Nacional Sismológico, ahí está la memoria de esto. Esto ocasionó dos partes importantes. Una, que Mompox perdiera la importancia que venía teniendo en la historia. ¿Por qué Mompox fue importante? Porque toda la navegación fluvial pasaba por aquel lado y toda la economía del país estaba allá. De este lado, poco pasaba. Magangué empieza su siglo de oro, lo que se llama el siglo de oro, entre 1863 y 1961. La navegación fluvial a gran vapor. Cuando viene todo el desarrollo y todos los migrantes y toda la economía del país se mueve a través de la arteria fluvial del río Magdalena. En los mapas que hay antes de 1863, establece que la Isla Grande no estaba a orillas del río Cauca, señor Uriel, del río Magdalena, sino a orillas del río Cauca. Hasta esa fecha. De ahí en adelante se toma la determinación de decir el río Cauca, el río Magdalena cambia su curso y toma este curso que tiene actualmente. Esa es una anotación muy importante y, profesor, lo invito a que sigamos construyendo historia. Aquí estamos en disposición desde el Centro de Historia. Bueno, ya les contamos esa pequeña anotación ahí. Es muy importante seguir ahondando en cosas así. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Somos el producto de una triennia de tres familias indígenas diferentes: malibúes, pancenúes y chimilas. Los malibúes fueron los que habitaron en esta zona, entre Yatí, Santa Fe, Isla Grande, y de aquí hasta Las Brisas, hasta Tacaloa, hasta allá hasta el último corregimiento de Magangué, en los cuales estaban asentados ellos. Estos son unos indios que vivían de la pesca, de la caza, no eran agricultores, ellos eran más bien pancoger y vivían también de la orfebrería y de todos los frutos que les daba la naturaleza. Prueba de ello es el hallazgo de Santa Fe, donde había un poblado, no un cementerio, porque la palabra cementerio la empezamos a conocer cuando vienen los españoles. Cuando yo oigo decir, no, que en Santa Fe encontraron un cementerio. No, señor, los indígenas no tenían cementerio. Ellos enterraban a sus muertos en sus alrededores de su casa. O sea, el término de cementerio empieza a utilizarse a partir de la venida de los españoles, que ya concentran la población, los que fallecen en un lugar. Entonces, en ese lugar se hallaron restos cerámicos, de oro, vasijas, instrumentos de la vida diaria, armas, hachas, piedras, de todo. Allí un hallazgo grandísimo, 850.000 piezas aproximadamente. Desafortunadamente no hay la voluntad política para que este hallazgo, que debiera de estar en Magangué o en Santa Fe, se pudiera exhibir al mundo entero. ¿Usted se imagina el interés turístico que tuviera que aquí hubiera una réplica del pueblito Malibú con todos esos elementos que se hallaron allí? Aquí en Santa Fe debe haber también, o alguna vez han encontrado aquí también piezas arqueológicas, señor Uriel. Aquí han encontrado piezas arqueológicas, o sea, la nariz, o sea, ahí me encontré una naricera y media más, y eso vino una señora del lado de Mompox, los engañó y los dio unos anillos enviados y se llevó todo ese poco de oro. Bueno, ya esa es una historia triste. Bueno, pero ahí hay una prueba de que aquí hubieron habitantes malibúes.
Las pruebas de carbono 14 y de todo el estudio antropológico y arqueológico que se hizo de las piezas, la clasificación de esas determinaron que es la familia Malibú, que existieron hasta el siglo X, hasta el siglo, ¿sabes? Esa antigüedad del hallazgo es de más o menos 1100 años, 1100 años de antigüedad que tenían esas piezas que estaban ahí. Pero no solamente tenemos pruebas de que aquí estuvieron en este lugar los malibúes, sino que también en este territorio de Magangué estuvieron los Pancenú. La familia Pancenú es de la familia Zenú, que tuvo 3 reinas, el Pancenú, Zenufana y el, ¿cómo es que? El Fincenú, las 3 familias. La que estaba en Magangué, que hasta aquí era el límite, comprendía el Bajo Cauca, una parte del Bajo Cauca hasta las estribaciones de allá de el Bagre, Antioquia, Zaragoza, toda esa parte del Bajo Cauca, el Bajo San Jorge y esta parte del Bajo Magdalena y Mojana. Es de recordar los grandes canales que hicieron los pancenúes para controlar las inundaciones. No se nos puede olvidar que Isla Grande es una población que está en riesgo constante, pero es la vida anfibia que han escogido para estar aquí. En otro lugar, una inundación como la del 2010 o el 2022, creo que hubo también una grande, fuera una calamidad en otra parte, fuera noticia nacional, pero aquí pueden como convivir meses y meses en medio de la calamidad, porque aprendimos a ser unos seres anfibios, a convivir con las aguas, y qué bueno que no hayan aceptado que les hagan jarillones. ¿Ustedes se imaginan el causamiento que tuviera el pueblo con jarillones? ¿Cómo sería ese emposamiento? Hay algunos pueblos que están encantados con eso. Hay 2 poblaciones que yo aplaudo esta decisión. Guaso, Cascajal e Isla Grande. Todos los demás quieren jarillón. Llega un momento en que el río va a reclamar su territorio. Hoy en día vemos lo de Caregato. El río Cauca lo encauzaron. Y Caregato no es nuevo. El río Cauca siempre tuvo un desagüe para la Mojana por algún lado. Pero cuando lo encauza el río busca cómo romper y las fuerzas del agua recuperan sus tierras. Entonces eso me parece a mí que no es luchar contra la naturaleza. Les hablo de esto para tener un conocimiento de cómo nuestros ancestros convivían en medio de él. Entonces seguimos diciendo quiénes somos. Somos de esa familia, de esa trietnia, Malibú, Pancenú y Chimila, que dieron producto a esta tierra de Magangué. Magangué es una población que no la fundó nadie. No hay ninguna certeza que nunca vino nadie a fundarla. Aquí aún había un poblado cuando ya vinieron los españoles. Aquí después lo que hubo fue una invasión y un avasallamiento a nuestros indígenas. Porque aquí lo que hubo fue un sometimiento, desafortunadamente fue una cosa desastrosa lo que hicieron los españoles. No hay ninguna certeza, pero lo que tenemos prueba es que a partir de 1541, Alonso de Heredia recibe la encomienda de este territorio que gobernaba desde Monpós. Magangué empieza a denominarse, que Magangué es una palabra en evolución en el español, no es un término que nació como Magangué, sino que primero estuvo Mancan, Magangan, Maganguey, Maganguequén y hasta llegar a Maguey. Los indios que habían aquí, había una dominación que había unos indios que eran magueyes, pero no hay ninguna certeza, eso hace parte de la historia oral, que no se le puede dar una validación total a todo lo que hay ahí. La significación es hacerle un homenaje a los indígenas con el cacique maguey, ¿no? Pero lo que sí hay certeza era que habían otros caciques que eran fuertes en la región, como el cacique Yatí, el Guaso, el Pansegua, que eran fuertes y dominantes en la región. Bueno, entonces de esa triennia aquí estamos, los que estamos todavía aquí, después vinieron los negros, vinieron los españoles, y toda esa mezcla dio lo que somos hoy en día. Luego más tarde, a partir de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, llega la gran migración de personas que vienen huyendo de la Primera Guerra Mundial, de Medio Oriente y de Europa. Y entonces dan un impulso a la economía, un impulso a todo, y Magangué se convierte en lo que es hoy, una ciudad, puerto importante en el Caribe. La octava en el Caribe, 220,000 aproximadamente habitantes, la segunda ciudad de Bolívar, la octava de la costa. Somos el epicentro de la Mojana, depresión Momposina, región de los Montes de María, estribaciones del Monte María, serranía de San Lucas,
y estamos aquí entre los ríos Cauca, San Jorge, Mojana, Chicagua y en medio de 165 ciénagas. Es el lugar de Colombia donde más agua hay. Tenemos 165 ciénagas. No hay ningún lugar que por metro cuadrado en Colombia nos gane eso. Tenemos 26 poblaciones a orillas de los ríos. Tenemos 2 poblaciones en isla, ustedes son hermanos con Isla Perico. Y tenemos 7 a orillas de la ciénaga. Y tenemos 9 en la sabana. O sea, Mangangué es un territorio diverso, compuesto con población que está tanto en el río, en la sabana, en las ciénagas, en muchos lugares, y que hacemos parte de toda esta ciudad. Mangangué es importante por toda la interconexión que tiene con todas las regiones, porque es el epicentro económico, cultural, social, y que con la apertura del puente se nos han brindado unas nuevas garantías, que creo que para Isla Grande también tiene que haber evolucionado su economía y sus costumbres a raíz de la llegada del puente. Hay cosas muy importantes que yo les voy a contar, profesor, señor rector. Hay un estudio, cuando yo era presidente de la Cámara de Comercio, del consorcio Santander, que hizo los estudios ambientales para presentar las alternativas de construcción de proyectos del puente en el 2014-2016, donde vinieron aquí muchos científicos, estuvieron en Isla Grande, y de pronto es un conocimiento que ha faltado difundir, hay que ahondar, hay que actualizar también eso, que Isla Grande es un lugar privilegiado para las aves migratorias. Los que tienen asentamientos aquí, como el señor Uriel, debe saber que debe haber épocas donde hay muchas aves en la orilla de la ciénaga, ¿cierto? Ellas vienen de Norteamérica a pasar el invierno en la época de diciembre, enero y febrero. Y cuando hay invierno en el sur del continente, o sea, allá en Argentina, en Chile, Paraguay, Uruguay y la Antártida, esas aves vienen a pasar el invierno a mitad de año, junio, julio, agosto. Entonces, tiene una connotación muy especial, porque aquí es un lugar donde las aves llegan tanto del norte como del sur. Entonces, la importancia que tiene para la parte ambiental, la cual debiéramos de estar explotando, es mostrarle al mundo sin alterar el equilibrio del medio ambiente, todo ese potencial que tienen. Pero hay que hacerlo viable. Si de pronto no tenemos la manera como llevar a la gente allá, hay que tener las herramientas, no afectarlo. Hay que hacerlo en botes de madera o a canalete para que las aves no se espanten. ¿Usted no sabe a dónde está llegando el Lama Magdalena en Mangangué? ¿Quién me responde? Como un conversatorio, bueno, y él me dice, ¿a dónde llega el Lama Magdalena en Mangangué? Yo estuve trabajando 3 meses el año pasado con el Viceministerio de Turismo. Yo traje aquí el Viceministro de Turismo. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener el viceministro aquí el día del Festival del Plátano, hasta comió aquí. El señor quedó encantado con Isla Grande y dice que hay que desarrollar un proyecto con Isla Grande. Hay que aprovechar esas cosas, profesor. Porque ahí se diseñó, sobre todo para Ama Magdalena, Aman Wet n Wild, que es el operador, y Gema Tour de Cartagena, ¿dónde debían de llegar los turistas en este recorrido que hacen? No llegan a Mangangué, a la cabecera. Por eso les pregunto, ninguno sabe, ¿cierto? Los que estuvimos en la construcción de esto y los que están trabajando ahora, Mangangué hay 3 personas que trabajan como Ama Magdalena. El crucero duerme en el desembocador del río San Jorge, allá en Guaso. No llega a Mangangué. Solamente una vez bajó a Mangangué, solamente el día 16 de julio creo que fue. Y yo los atendí allí en el muelle, bajaron 20 turistas, no llegó el barco, sino que bajaron en una chalupa. Hicieron un recorrido por el sector histórico de Mangangué para conocer un poquito de la historia de Mangangué. Mangangué todavía no es un puerto interesante en la parte urbanística, porque sinceramente tiene fallas en el amoblamiento y el adiestramiento urbano, para lo cual se está trabajando. Yo creo que cuando terminen el malecón y todas las obras que están proyectadas, hay una nueva noticia para ustedes que debe de pronto estar ya en conocimiento de ustedes, es que se va a construir un corredor turístico que se va a llamar el Cocotazo, entre Santa Fe y Yatí. Son alrededor de 2.000 metros lineales, donde va a haber parques de toda clase para atender turistas, va a haber comida, va a haber todo. O sea, van a organizar eso hacia allá. Si hay objeción sobre las personas que están alrededor de eso,
el alcalde en una locución que estuvimos en la presentación, no sé si hay alguien aquí que fue a esa presentación, dijo que lo hacíamos en Santa Fe. Yo dije, ojalá fuera verdad. Que tiene proyectado hacer en este puerto aquí de una central de abasto. Proyecto de Mangue, urbanístico hacia acá, se está una central de abasto en Isla Grande. Esos desarrollos turísticos importantes que le pueden venir a Isla Grande. Entonces yo quiero oír más de lo que ustedes sepan de la historia de aquí para conocer, porque hay que escribirla, profe. Hay que darla a conocer, hay que difundirla. Entonces nosotros pues estamos en ese propósito. Entonces yo les estaba comentando todo lo que, de la parte importante que tiene que ver con la posición estratégica que teníamos. Vuelvo y les hablo un poquito de la historia de quiénes fueron los primeros españoles que estuvieron aquí. El primer español que estuvo fue Alonso de Heredia, quien estuvo en 1541. A él no le podemos atribuir nada porque él solamente era el que tenía la encomienda. Es recordar que el tema de las encomiendas fue un tema que demoró alrededor de 2 siglos, que fue nefasto para los indígenas, porque las encomiendas no hacían sino era saquear y llevarse todo para allá. Ya en 1930 Antonio González era presidente de la Nueva Granada, quien fue que dictó el decreto para crear las encomiendas. En 1541 se hace la repartición el 14 al 29 de junio en Monpó de la encomienda de Mamangue o Mamangué. Los primeros encomenderos que hubieron aquí, que estuvieron en esta zona, es Juan de San Martín y Juan de Céspedes. Juan de Palacio después estuvo aquí, estuvieron Alonso de Carvajal, el papá de Diego de Carvajal, a quien le atribuyen la fundación de Mangue, sin ningún sustento. No hay ningún sustento. Un historiador irresponsablemente un día escribió un libro y dijo que Mangue lo fundaron en 1610 sin tener ninguna prueba. Eso es mentira. La historia de Mangue está plagada de muchas mentiras, entre ellas esa de lo de Diego de Carvajal. Ahí está un estadio en Mangue que se llama Diego de Carvajal y el señor nunca estuvo aquí, jamás vino. Vivía en Tolú. Nunca estuvo en Mangue. Tiene nada que ver con Mangue. El señor Diego de Carvajal nunca estuvo en Mangue. Si Mangue fue fundada en 1610, por peso de la historia se cae esa teoría, profesor, señor rector. En 1585, Juan de Castellano, un cronista español, fue contratado para escribir toda la parte histórica de lo que estaban haciendo los españoles, las encomiendas, las fundaciones, los recorridos y todo eso. Él en su herejía de varones ilustres, en el tomo 5, busque la página 185, hay un versículo que dice, donde el río tiene más anchura, hay un poblado llamado Maganguey. Entonces, si él en 1585 ya dice eso, ¿cómo que en 1610 va a venir Diego Carvajal 20 y pico años después? O sea, eso se cae por peso de la historia. Y ese lugar, ¿sabes dónde era el lugar donde el río tenía más anchura? Aquí en Isla Grande, aquí antes de empezar la isla. Ese es el lugar que habla Juan de Castellano. Son anotaciones importantes para resaltar en la historia de Isla Grande, anotaciones que las tenemos para ustedes, para el conocimiento, y donde desde 1585 en ese libro se habla de la anchura del río antes de empezar la Isla Grande. Entonces son valores muy importantes para resaltar. Los asentamientos que hubo aquí de los indios Pancenú estuvieron en Guaso, Retiro, Madrid, Piñarito, Tacazaruma, Barranca, Yuca y Pansegüita. Los chimidas habitaron las tierras del sector urbano de Mangue hacia la sabana y los malibú se asentaron entre Yatí, Santa Fe, Santa Lucía y Tacaloa. La prueba del hallazgo de Madrid en el año 2010, donde se hizo un hallazgo de unas piezas y se llevaron al Instituto Alicán, el Instituto Antropológico y Arqueológico de Colombia, se dieron pruebas de carbono 14, determinaron de que alrededor del siglo IX había una población que se llamaba Pancenú, que estaba asentada en la región de Madrid, que vivían en plataforma. Eso demuestra que ya esto de las inundaciones es ancestral. ¿Y era por qué era que vivían en plataforma? Porque los mejores ingenieros hidráulicos eran los indios Pancenú. Entonces ellos estaban asentados en Madrid, prueba de eso,
con las pruebas de carbono 14 y después de todos los estudios antropológicos que se hicieron, se determinó que era el último poblado que había de los indios panzunú en la región y que llegaban hasta ahí, hasta ese lugar, hasta Madrid. De ahí seguían al Bajo San Jorge, Bajo Cauca. Este hallazgo pues nos da una fortaleza de conocimiento de la triennia que hubo en Mangue y los hallazgos que hubieron también en otros lugares de Mangue, como en Lomas Colorada y donde está el Colegio San José número 2, que se hallaron hasta momias, demuestran que eran familias chimilas. O sea, todo lo que estamos hablando tienen pruebas científicas de quiénes éramos, de dónde estábamos y dónde veníamos. Entonces, estamos hablando de este tema indígena porque queremos saber todo lo que ustedes también saben sobre este tema para que nos los compartan. Yo voy a dejar aquí a mi compañero Julio y después seguimos hablando para que tengan ustedes, digamos, a bien saber, contarnos sus historias, conocer más de lo que ustedes saben de Isla Grande y nos compartan también ese conocimiento porque hemos venido a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Anaya, por este conocimiento que los estudiantes para ellos es muy importante y para la escuela. Es importante documentar lo que usted dice porque muchos de nosotros desde la transmisión oral no documentamos y ahí es donde se queda. De generación en generación es importante rescatar esto y saber para dónde vamos. ¿Qué somos para saber, para poder construir un verdadero futuro? De verdad que muchas gracias, nos sentimos privilegiados a todos los estudiantes porque de cierta forma muchos son de aquí de Isla Grande pero no conocemos esa historia, ese pasado en el cual tenemos que tener siempre presente. Damos la oportunidad al licenciado, también nos va a dar a conocer las investigaciones que ha hecho al respecto. Sí, muy buenos días para todos y para todos, queridos estudiantes, queridos profesores, coordinador, rector de la institución educativa de Isla Grande. Para mí es un honor, un placer compartir con ustedes, dialogar, charlar con ustedes acerca de la historia de este bello corregimiento, de este bello poblado, que apenas uno llega a este lugar, respira la bendición de la naturaleza, donde se conjuga el río, la ciénaga, los caños, los platanales, los mangos, en un ambiente de naturaleza y de una riqueza natural. Cuando uno llega aquí observa la gran fertilidad que tiene esta tierra, una tierra productiva, ¿cierto? Es así que Isla Grande está aportando muchísimo a la economía maganguileña. Recordemos que nosotros allá en el parque Olaya, llegan las señoras de Isla Grande a vender los productos, a comercializar los productos de esta tierra, lo que tiene que ver con la berenjena, habichuela, guayaba, ñame, yuca, maíz, tamarindo, una cantidad de legumbres, de hortalizas, en la cual los magangueleños siempre llegamos a ese lugar a comprar esos productos, y esto significa el gran aporte que está haciendo Isla Grande, y ustedes están en una riqueza natural sin saber que son ricos. Entonces, pues ese es un preámbulo que yo hago para que, digamos, comprendamos la importancia de Isla Grande por su posición estratégica que tiene. Está completamente bañada del río Magdalena y de los caños y de los brazos que existen, y es una tierra productiva. Me he dado cuenta aquí que lo que prevalece es la agricultura, muy poco la ganadería, pero también la pesca, y la población ha mantenido ese desarrollo. Como decía mi compañero, el presidente de la Academia de Historia de Magangué, el Centro de Villa de Magangué,
Esta población que existe ahora, ¿verdad?, ha sido producto de ese proceso de mestizaje de las culturas indígenas que habitaron en nuestro territorio, los malibúes, los zenúes, los chimilas, toda una mezcla. Y luego llegaron los españoles, los sirio-libaneses en nuestro territorio magangueleño y se fueron conjugando. Y esta población, me he dado cuenta y he conversado con muchas personas, esta población se ha venido poblando poco a poco, no solamente de la gente que viene de Magangué, sino de los pueblos como Pinto Magdalena, Talaigua, Sicuco, han venido acá y se han posesionado en este lugar, ¿verdad? Fueron las primeras casas de Bareque, 2 familias, 3 familias, y poco a poco se fue poblando la isla. En este contexto de ideas de la parte geográfica y de su valor natural, las evidencias arqueológicas encontradas en Santa Fe, eso fue a finales del año 2017, donde se encontraron, digamos, ese hallazgo arqueológico en la zona de la cabecera de interconexión de acceso al puente de Santa Lucía, que une a Magangué con la isla de Mompox. Allí estos restos que se encontraron hacen parte de los hallazgos arqueológicos más significativos que ha tenido, por ejemplo, prácticamente en la costa Caribe un gran hallazgo, y en el departamento de Bolívar, hace más de 700 años. Y los restos arqueológicos encontrados en este territorio, en lo que es Santa Fe, hacen parte de la cultura malibú. Se encontraron más, compañeros, más de 1000 piezas, ¿verdad? ¿Cómo? 850.000 piezas que corresponden a piezas arqueológicas hechas en cerámica, vasijas, elementos arqueológicos hechos también narigueras, pectorales, collares, vasijas, que hacen parte de ese valor arqueológico y cultural. Inclusive también restos de óseos de seres humanos, de niños y de personas adultas. Desafortunadamente, este hallazgo arqueológico no pudo quedarse en Santa Fe ni en Magangué, sino que fue trasladado hacia el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Y estos hallazgos arqueológicos están siendo estudiados, fueron estudiados por los antropólogos que llegaron a nuestro territorio. En cuanto a la cultura esta malibú, el trabajo agrícola era compartido entre hombres y mujeres. Se alimentaban antiguamente de la uyama, de la yuca, del maíz, del ñame y otros productos vegetales de la zona, alternados con pescado, carne de fauna silvestre. Fueron expertos artesanos, elaboraban mochilas, hamacas. Sus rituales incluían el arte musical con instrumento de viento y la danza de la trenza. Aquí hay que anotar lo siguiente: este territorio, lo que es Isla Grande, Santa Fe, Santa Lucía, Yatí, aquí habitaron estos grupos indígenas, los malibúes, que fueron unos grandes artesanos, y ellos fabricaban los instrumentos musicales, principalmente los instrumentos musicales de la gaita, los tambores. Es decir, esas expresiones culturales, no crea que esto es desde la noche a la mañana. Acá tenemos a mi lado, a mi derecha, el señor, ¿cómo es? Uriel Jiménez Pérez, con su acordeón. Un señor que no estudió en ninguna escuela musical, pero la música la lleva por dentro. Y esos son las herencias culturales que nos dejaron las culturas indígenas y los negros africanos en nuestro territorio, porque por aquí también hubo ¿cómo es? Presencia de la raza negra, de los negros esclavos de nuestro territorio también, ¿cierto? Entonces, toda esa mezcla originaron estos ritmos musicales de la gaita, de la cumbia, de las tamboras, y son propios de esta región.
En cuanto a la organización social, se habla de un patriarcado o un cacique que era jefe que mandaba a la comunidad indígena. Y en algunas veces se daba la poligamia, es decir, que el hombre podía tener varias mujeres. Eso todavía no ha pasado, la poligamia. O sea, aquí hay poligamia, ¿cierto? Bastante poligamia. Entonces, todavía persiste esa cultura. Y en cuanto a las viviendas y la actividad laboral de nuestros indígenas, las primeras viviendas que existieron fueron unos bohíos. Por eso hablamos nosotros, aquí nos está hablando la señora, unos habitantes aquí, que las primeras casas eran como unas casas de bareque, de palma, ¿cierto? Esos bohíos. La iglesia Santo Cristo era, aquí en este poblado, era una iglesia hecha de bareque, de palma, un ranchito ahí. Inclusive la iglesia de aquí fue la primera escuela. O sea, en la iglesia habían creo que 1 o 2 profesores, lo único que existía aquí, 1 o 2 profesores. Y comenzaron a construir la iglesia, que es una buena historia. Se llama eso participación ciudadana en esa época. Los mismos estudiantes, el rector en esa época, el profesor en esa época, comenzaba a pedir allá en Magangué, llegaba a la ferretería a pedir bloques, a pedir ayuda en el comercio del cemento, y eso lo traían acá, y los mismos estudiantes colaboraban en traer, desembarcar todos esos productos del cemento y todas las cuestiones materiales para construir la iglesia de Santo Cristo. Son historias bellas, son historias hermosas de estos pueblos. El cultivo, ¿cierto? Los cultivos que se manejan aquí, que yo lo expresé ahorita, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las legumbres, con las hortalizas, ¿cierto? El maíz, la yuca, el plátano. Por eso hacemos referencia, hacemos, digamos, resaltar a través de este proyecto el proyecto se llama Festival del Plátano, Raíces y Tradiciones de Isla Grande, precisamente para resaltar el cultivo del plátano en esta región. Y fíjese usted lo significativo, el aporte económico que hace Isla Grande con el cultivo de plátano, ¿verdad? Esto genera, digamos, trabajo, genera empleo, ¿cierto? Y se convierte a Isla Grande en un gran proveedor para comercializar este producto, no solamente en Magangué, porque el plátano lo exportan a diferentes ciudades del país. Y se da, digamos, también la pesca en este territorio, se da la pesca, pero eso en épocas de verano, más que todo. Y, como decía el compañero Álvaro, todos nosotros pertenecemos a la cultura anfibia. Isla Grande ha convivido pasado y presente con el agua, ¿verdad? Este territorio es bendito y ha venido, digamos, sufrimiento de la inclemencia de las inundaciones, pero ha mantenido esa cultura anfibia, ha resistido a todo eso y se ha mantenido un desarrollo de su misma comunidad. Y ha tenido un gran avance, un gran progreso, ¿cierto? De esa primera escuelita de Bareque o los primeros educadores que trabajaban en la iglesia, que era 1 o 2 profesores, y fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos progresado con esta institución, que tiene ¿cuántos estudiantes hoy en día, profesor? 383 estudiantes, 383 estudiantes. Me imagino que la escuelita que existió primero tenía aproximadamente como 10 o 12 estudiantes o 20 estudiantes, y ahí fue progresando la situación. Entonces, dentro de los otros hallazgos, han encontrado huacas. Acá se dice el señor que ha encontrado hallazgos arqueológicos, ¿verdad? Narijera y otros elementos arqueológicos correspondientes a la cultura malibú. Y estas huacas, ¿verdad? Los huaqueros, los famosos huaqueros, que son los que hacen las excavaciones para coger sacar el oro y esas cosas, los llamados, antiguamente le llamaban los entierros, ¿cierto? Que cavaban para extraer el oro
y este oro era comercializado allá en Magangué. Aquí aparece, por ejemplo, el que compraba todo ese oro de las Huacas era el señor Alcides Benavides, Antonio Botero Palacio y Benjamín Angarita. Ellos le compraban a los huaqueros todo esos oros y luego ellos procesaban eso, ¿verdad? Pero ¿qué localidades, en qué territorio se han encontrado hallazgos arqueológicos? No solamente en este territorio, porque tenemos que mirar también la historia a nivel local, pero qué está sucediendo a su alrededor. Se han encontrado hallazgos arqueológicos en Madrid, en Coyongal, en Pascuala, en Tacaloa, en Barrancayuca, en Guaso, en Retiro. Restos arqueológicos que pertenecen a la cultura zenúe, a los chimilas, a los malibúes. En la casa museo de Magangué, en la casa de Museo de la Parra, se encuentran muestras de estos restos arqueológicos pertenecientes a estas culturas. ¿De dónde viene el nombre de Magangué? El nombre de Magangué proviene de voces indígenas como memangue o memangue, mamangue, maganguey, y está relacionado con maguey. Está relacionado con maguey. Se dice que, bueno, hay un historiador que dice que maguey obedece, digamos, viene de origen de un árbol que se llama maguey. Bueno, entonces, de todos modos, este cacique, memangue o mamangue o maganguey, es el símbolo de la identidad de la cultura indígena en nuestro territorio. ¿Por qué a Magangué se le llama tierra de encuentros? A ver, yo pregunto aquí a los estudiantes, imagínense por qué a Magangué se le llama la tierra de encuentros. ¿Qué es para ustedes tierra de encuentros? Imaginemos cuando nosotros llegamos aquí, ¿en qué esquina popular aquí en la isla? ¿Hay un sitio popular aquí donde llega el uno y llega el otro? ¿La iglesia? Bueno, exactamente. Entonces la iglesia es el punto de encuentro. Entonces Magangué es un punto de encuentro, precisamente por la posición privilegiada, estratégica, geográfica que tiene. Encuentro de sus regiones como es la depresión momposina, la Mojana, la Sabana y los Montes de María. La depresión momposina es muy amplia. Corresponde a los departamentos de Bolívar, también de Magdalena, Cesar. La Mojana, una tierra también prodigiosa, esta de la Mojana, que se caracteriza precisamente por la cultura anfibia, por el desarrollo comercial también, principalmente la pesca, la agricultura. Todos estos pueblos, Magangué, Monpós, Talaigua, Sicuco, bueno, y los corregimientos acá de Retiro, Madrid, Coyongal, Barrancayuca, todos hacen, digamos, un gran aporte a esa economía. Y esa tierra de encuentro, porque no solamente desde 1950 aproximadamente, que llegaron también los sirios libaneses a nuestro territorio, como por ejemplo los italianos, los sirios libaneses, lo que le llamamos nosotros los turcos, que en Magangué hay una calle que se llama la calle de los turcos. Llegaron italianos, portugueses, alemanes, franceses, y después llegaron también los antioqueños, los santandereanos. Entonces ha habido un proceso de mestizaje, pero también de mestizaje no solamente entre los indígenas, sino también con otras culturas que se han venido asentando. Entonces, encuentro de las etnias. A ver, si estamos hablando, de pronto estamos fuera de contexto, ¿qué entendemos por las etnias? ¿Qué entienden ustedes por etnias? Encuentro de etnias. ¿Qué son las etnias?
¿Qué son las etnias? Pregunto. El encuentro de las etnias. Eso, muy diferentes culturas, diferentes razas. Muy bien, jovencito. Decía, las etnias es la raza, diferentes culturas. Es decir, entonces, ¿cuáles fueron esas diferentes razas que se sentaron en nuestro territorio? Los pancenúes, los chimilas y los malibúes. Y el otro elemento es encuentro de los ríos. El río Cauca, Magdalena, San Jorge y Mojana. Como ya decía el compañero presidente Álvaro Anaya, por aquí no pasaba el río Magdalena, sino el río Cauca. ¿Por qué se le llama Magangué ciudad-región? ¿Por qué se le llamará Magangué ciudad-región? Vamos a ver. ¿Por qué se le llamará Magangué ciudad-región? Hombre, porque la posición estratégica, la posición privilegiada geográfica que ha tenido Magangué en un lugar obligado para habitantes de la depresión Momposina, La Mojana, los Montes de María, la sabana de Sucre y Bolívar. Ustedes no saben que antiguamente, o sea, estamos hablando de los años 1940, 1950, cuando no existían carreteras. Todo ese ganado que venía de Cincé, de San Pedro, de los pueblos acá de Sucre, traían ese ganado acá al puerto de Yatí. ¿Ustedes no sabían eso? De aquí del puerto de Yatí lo transportaban a los diferentes lugares de Colombia, porque en el puerto de Yatí se movía todo ese comercio, todo ese transporte fluvial que vivimos nosotros, ¿verdad? Recordamos la época de los barcos a vapor, que unos eran de transporte, otros eran de carácter turístico, como fue el David Arango, que fue, digamos, el barco insigne de Colombia. Era un barco muy hermosísimo, tenía 3 camarotes, restaurantes, tenían orquestas, era turístico este barco. Y se incendió en el puerto de Magangué, frente ahí por Puerto Yuca, se incendió el David Arango. De ahí en adelante, prácticamente, Magangué sufre una transformación, le da vida, se acaba esa época floreciente del desarrollo comercial de Magangué a través de los barcos a vapor, y luego viene otra etapa que es ya cuando comienzan a abrir las carreteras en nuestro territorio. Una anotación muy importante. La economía de la región, de nuestra región, depende mucho de la agricultura, la ganadería, la pesca, pero también de la industria arrocera. Es de notar que Magangué es un potencial arrocero en el país. Nosotros procesamos alrededor del 70% del arroz de la costa y el 30% del país. La región de La Mojana lo cultiva Magangué, lo procesa, desarrollando una cantidad de trabajo en Magangué. Magangué es importante por el procesamiento de arroz porque genera trabajo a muchas personas. Se mueve la economía, así como la mueve la economía de los productos que se producen aquí en la región. Es de anotar algunas cosas. Muy importante que acabarse la navegación fluvial era por 2 motivos muy importantes. Si no se acababa la navegación fluvial, yo creo que no hubiera ni un árbol por aquí. Los barcos funcionaban con leña. Imagínense ustedes que esos barcos, cuánta leña se necesitaba. Ellos se abastecían de leña en el puerto de Guaso, que bajaba toda la madera que venía del río San Jorge, y en Guaso todavía hay, digamos, los cimientos del puerto donde se alimentaban los barcos de madera para quemarla para ir funcionar. Claro que a partir de 1960 se empiezan a abrir las carreteras, y en los años 40 los ferrocarriles, y que en esto fueron disminuyendo la importancia de los barcos a vapor, porque las personas prefieren andar en carreteras, andar en un tren, que andar en el río. Ahora nuevamente, ahora es más de placer, de turismo, venir al río a pasear, a ver, a mirar la cultura,
a mirar los paisajes, a mirar las aves, que es lo que vienen del tipo de turistas que vienen aquí a esta región. Mangangué es importante en el arroz porque desde 1920, cuando vino Alberto Cure Michelin, que vino de allá del Líbano, se le ocurrió, hay mucho arroz, pero ¿cómo no van a seguir en esos bongos, en esos pilones? Voy a traer el primer molino, lo trajo de Alemania en 1921, lo instalaron en la arrocera sur del barrio sur, y de ahí Mangangué despega este comercio del arroz que hasta el momento todavía está vigente. A pesar de haberse abierto arroceras, carreteras, todavía sigue siendo muy importante. Porque es que hoy en día los molinos procesan más cantidad y hay más hectáreas sembradas, porque hay más población que consume más arroz. O sea, no nos vamos a poner a decir que la industria se decayó, que en aquel tiempo, es que las cosas van evolucionando y a medida que van evolucionando se van transformando los productos, las necesidades y el mercado. Y por eso hoy en día, por ejemplo, seguimos siendo importantes en este producto. La venida de los sirio-libaneses, no solamente de ellos, sino de los árabes, los sirio-libaneses, los italianos, que fueron muy importantes porque desarrollaron la industria Mangangué, la interacción con Italia y viejo continente, de alguna mercancía que se llevaban y se traían de allá y de acá, ese intercambio muy importante. También es anotar la venida de franceses, de alemanes como Karl Parris y Otto Burchard Alois. Alois Burchard, perdón. Burchard. En Mangangué hay una cancha que se llama la cancha Parris. ¿Ustedes la han oído nombrar? Sí, pero espérenme, profe, no, vamos a dejar lo que los alumnos digan. Bueno, la cancha Barrio Sur, la cancha Parris, es una cancha icónica. El nombre lleva Parris, es por la persona que estuvo allí, que tuvo una iniciativa muy importante, ya que no estamos hablando ya del siglo XX, a principios, hablando ya del siglo de oro, profesor, nos remitimos a que como Mangangué fue una ciudad pujante, porque fíjense, se desarrolla la industria arrocera, la navegación a gran escala, la comercialización de productos del interior y exterior de Mangangué fue un puerto importante para exportar e importar mercancías, las cuales irradiaban la zona de acción de las sabanas de Bolívar, Sucre y Córdoba y el interior del país. Entonces la economía se movía en torno al río Magdalena y a raíz de esto pues ya se empieza a desarrollar la industria aeronáutica, el transporte aéreo. En 1920 se da el primer vuelo comercial de la Escarta, que se da entre Barranquilla, Mangangué y Puerto Berrío, Honda, primer vuelo comercial. Y el señor Karl Parris y el señor Alois Burchard eran de la Escarta, se quedan en Mangangué porque le ven un gran desarrollo, le ven un potencial. Y miren la importancia de que se haya quedado en Mangangué el señor Karl Parris. Si algunos que han estudiado en Barranquilla saben que un colegio muy importante de Barranquilla es el Karl Parris. ¿Saben quién fundó la Universidad del Norte? Karl Parris. Pero Karl Parris primero vivió en Mangangué y creó la empresa de energía eléctrica de Mangangué, que queda donde está el Campo Parris, y el acueducto era una empresa privada, pero el señor tiene una visión futurista, y ya cuando él desarrolla eso en Mangangué, dice, no, pero me voy de Mangangué, me voy para Barranquilla, planifica el norte de Barranquilla. El norte de Barranquilla lo planificó Karl Parris, era un planificador. El señor tenía una visión futurista. Hay personas que tienen esa visión que no la tenemos todos y miran a más allá de lo que todos estamos mirando, y el señor se le ocurre, hombre, Barranquilla es un lugar privilegiado también, vamos a desarrollar el norte de Barranquilla con una planificación, vamos a crear un hotel que se llama el Hotel del Prado, vamos a fundar una universidad que se llama la Universidad del Norte, y el señor Karl Parris también crea el colegio Karl Parris. Hoy en día en Barranquilla se le rinde gran homenaje a Mangangué, está en deuda con lo que hizo Karl Parris por Mangangué, por haber sido pionero en el desarrollo, porque Mangangué también fue pionera como Barranquilla en el desarrollo industrial, económico y potencial. Creo que abrimos la discusión, profesor, señor rector. Abrimos la discusión, comentarios. Empezamos a escucharle las microhistorias que ustedes nos tienen que contar. Yo sé que ya está deseoso el profesor Lunas allá por hablar, que nos quiere contar algo. Profe, su micrófono, ¿qué quiere que nos quiere contar? Porque ya le contamos un poquito la historia de Mangangué y tenemos más que contar, pero no sé hasta dónde quieren ustedes que lleguemos, señor moderadoras, o esperamos a escuchar lo de la historia local de aquí, que también queremos aprender de eso.
Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias porque de verdad que, bueno, los estudiantes yo creo que no habían escuchado de pronto la historia, ¿verdad? De dónde nace el nombre de Magangué. Y bueno, de parte mía, que tampoco soy pues de estas tierras, pero soy barranquillera, entonces no había escuchado, de verdad que no había escuchado esa historia tan bonita de Magangué, de sus inicios, y también pues la historia de Isla Grande. Y aquí tenemos al señor Uriel Jiménez, que de pronto él, con sus años de vivencia, de experiencia, nos va a relatar un poco, ¿verdad, señor Uriel? Usted a través de su música, de su instrumento musical, entonces lo escuchamos a usted, a escuchar sus experiencias sobre aquí en la isla, como habitante de Isla Grande. Bueno, me llamo Uriel Jiménez Pérez. Nací en el año 40, en el 50 tenía yo 10 años. De ahí comencé a darme lo que veía en Colombia, en los pueblos Magangué. Y ahí comencé yo a educarme yo mismo, no educación pero Dios está arriba que por abajo es. Y lo mejor que me quedó fue respetar a todo el que me saludaba. Y me tiró más yo la música vallenata. Allá yo soy compositor, no así cantidad, pero ahí tengo unas composiciones que se llama El Campesino Salao, y está otro, por apodo me dicen el Viudito Macho, no sé por qué será. No sé cuál quieren ustedes que le interprete. El Viudito Macho, bueno, sí, el Viudito Macho, bueno, eso está bien. ¿Puedo coger la cortina? Bueno. Vamos a escuchar el Viudito Macho. Bueno, pues Uriel Jiménez Pérez, para todos los que me están oyendo aquí, mucho gusto. El Viudito Macho. Yo soy el viudito macho para todas las mujeres. Yo soy el viudito macho para todas las mujeres. Como le canto bonito, por eso es que a mí me quieren. Porque le canto bonito, por eso es que a mí me quieren. Yo soy el viudito macho, para que lo sepa usted. Yo soy el viudito macho, para que lo sepa usted. Yo tengo 4 mujeres, para que me den que comer. Yo quiero mucho a mi viejita, porque me dan felicidad. Quiero mucho a mis viejitas que me dan felicidad. Me dan toda la platica y de la tercera edad. Me dan toda la platica y de la tercera edad.
casa tengo un par de patas de gallina. En el patio de mi casa, un par de patas de gallina. A las 5 de la mañana me abrazó con mi vecina. Un fuerte aplauso. Bueno, señor Uriel, agradecido por estar usted aquí, pero como se trata aquí de historia, yo sé que usted en sus composiciones siempre le he escuchado alguna que se llama El Campesino Salado. Nosotros queremos que usted nos cuente primero cómo nació esa historia, qué lo inspiró a usted a hacer esa canción. No, con mucho gusto. Aquí estoy, Uriel Jiménez Pérez. En el año 2010, uno no lloraba por ser, como se dice, arroz macho. Bueno, y yo compuse esa canción porque yo sembré como media hectárea y en un momento a otro llegó la creciente Roapa y se llevó todo. Bueno, y yo puse la canción, la compuse, la preparé, se llama El Campesino Salado. Bueno, lo voy a cantar con la acordeoncita. Claro. Hombre pobre campesino, hombre pobrecito yo, hombre pobrecito campesino, hombre pobrecito yo. Tan bonito mi cultivo, la creciente lo mató. Tan bonito mi cultivo, el creciente lo mató. Ahí me fui para la sabana a trabajar con mi hermano. Ahí me fui para la sabana a trabajar con mi hermano. Un maicito que sembré y me lo mató el verano. Un maicito que sembré, ahí mató el verano. Hombre, yo no sé qué voy a hacer, se perdió a chacal la basimiel. Hombre, yo no sé qué voy a hacer. De ahí me fui para la Mojana, me puse a sembrar arroz. De ahí me fui para la Mojana, me puse a sembrar arroz. Cuando llegó una avalancha y todo me lo llevó. Cuando llegó una avalancha y todo me lo llevó. De ahí salí para Magdalena con machete y garabato. De ahí me fui para Magdalena con machete y garabato. Cuando regresé a mi casa, ya mi hembra tenía otro macho. Cuando regresé a mi casa, ya mi hembra tenía otro macho. Me cayó la sal encima, ¿cómo me compongo yo? Me cayó la sal encima, ¿cómo me compongo yo? La mujer que yo tenía, un hombre me la llevó. Un aplauso, señor Uriel. Un poquito salado el campesino. Es así como por medio de la música también podemos rescatar nuestra identidad cultural y nuestra memoria histórica. Profe Adolfo Tobar, usted que es profesor de sociales de nuestra institución, también ha hecho unas investigaciones recogiendo algunas voces ancestrales de nuestra región. Nos gustaría saber un poco de lo que usted ha investigado. Gracias, señor.
Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo Tobar Tapia, docente de aquí de la institución en el área de ciencias sociales. Desde voy a tener 9 años de estar aquí y desde inicio siempre me ha gustado la parte histórica, en el cual hace unos 7 años comencé a estructurar, a investigar para hacer la reseña histórica de Isla Grande. Ciertamente, esto más que todo fue recopilación de fuentes orales, en el cual me basé para escuchar a esos abuelos, incluyendo al señor Uriel y otros personajes de aquí de la isla, en el cual pude rescatar esa identidad cultural de aquí de Isla Grande, que en el cual ya es un proyecto que se encuentra escrito, que ya está en la institución y que ya hemos venido en la parte turística, lo hemos repartido en varias partes para que así los turistas que pasen por la carretera, más que todos los vendedores allá, puedan entregar ese folletico y puedan conocer un poquito de Isla Grande. Está escrito en inglés y está escrito en español. Bueno, más o menos desde el año de 1861, cuando aquí el historiador Álvaro Anaya nos hacía énfasis, es ciertamente que por aquí, por Magangué, no pasaba el río Magdalena, pasaba el río Cauca. En el gobierno de José Hilario López, creo que explotaron lo que llamaban con dinamita, lo que fue la peña, por allá, quedando el río Cauca como desembocadura en Bocas de Guamal. En 1869, más o menos para esa época, las aguas del río Magdalena eran más caudalosas que la del río Cauca. Esto hizo de que aquí por la peña, por esos lados, habían unos grandes campanales, porque la isla no se encontraba en su totalidad lo que es ahora, se encontraba, era un poquito más pequeña. Esos campanales vinieron dando pelotazos, como decimos nosotros por aquí, recostando aquí a la isla, y a la isla aquí, en esa época de inundaciones, se fueron acumulando mayor cantidad de sedimentos y fueron dando más tierra hasta convertirse en lo que es hoy la gran Isla Grande, que tiene 12.5 kilómetros de largo y 3.5 kilómetros de ancho. Para el año de 1869 comienzan a llegar los primeros pobladores aquí a la isla, lógicamente que venían de aquí de Yatí, otros, la mayoría venía de Sicuco. Ellos venían en la mañana, cultivaban y se iban por la tarde. Esos fueron los primeros pobladores. Los primeros pobladores, entre ellos apellido Trejo, apellido Díaz, apellido Luna, que según me contaron, ellos fueron unos que eran abuelos de ellos, que les contaban a ellos cuando llegaron aquí. Los primeros cultivos, como se hablaba acá, los primeros cultivos que se desarrollaron aquí en Isla Grande fue el tabaco y la caña de azúcar. Los primeros cultivos, así como ustedes vieron en el drama, los primeros cultivos que se desarrollaron en gran cantidad era aquí. Inclusive existieron dos trapiches en el cual acá el señor Uriel me decía que no hacían panelas, sino que hacían como especie de una almíbar, hacían una jalea, en el cual eso las llevaban, las sacaban de aquí, las hacían aquí y se las llevaban para Yatí o se las llevaban para Sicuco y con eso las vendían por allá y con eso compraban otros productos acá. Esto data más o menos, pero la isla generalmente fue más bien fundada cuando comenzaron a llegar las primeras casas aquí, fue para en 1869. Luego ya más adelante los pobladores, lo que más poblan a esta región aquí, como son los Jiménez y los Torres, ya llegaron para el año de 1930, que fue en la época de la violencia en Colombia, en el cual
los liberales, más que todo huyendo de esos conservadores, de esa pelea que había entre ellos, vieron a Isla Grande como un punto estratégico de refugio, en donde aquí se instalaron y comenzaron a formar las primeras casas. Bueno, después de esto me cuentan algunos pobladores que solamente en Isla Grande habían 12 conservadores y los demás eran puros liberales, pero nunca tuvieron un altercado ni nunca problema, siempre trabajaron por el bienestar de la isla. En el aspecto cultural, también aquí creo en el drama, en la parte de la religión, el primer patrono que tuvo Isla Grande se llamaba San Isidro Labrador, en el cual las misas las hacían en un rancho en donde funcionaba una escuela de banquito. Ahí funcionaba una escuela de banquito. Luego, más tarde, el patrono de ahora, que es el Cristo, que ahora, entre otras cosas, el 14 de septiembre son sus fiestas patronales aquí. Estamos en víspera. Es el patrono ahora de acá de Isla Grande. En cuanto al aspecto educativo, como también lo resaltamos nosotros en el drama, la primera se hizo un rancho en el cual cada alumno, que eran pocos, lo llevaban unos banquitos y los profesores eran el hijo de aquellas personas que de pronto estudiaban y aprendieron a leer o a escribir. Ellos eran los que enseñaban a los demás a eso, a sumar, a multiplicar y a dividir, que eran lo más básico que podían hacer ellos aquí. Así fue que comenzaron. Ya para en 1949 se funda aquí se llama Escuela Alternada de Isla Grande, que entre otras cosas, ahora cumplimos 76 años, el año hicimos conmemoración de sus 75 años, ya tenemos 76 años de fundación, desde 76 años. En octubre 49, 8 de marzo de 1949, ya cumplimos 76 años de fundación. O sea, fue la primera ordenanza que se hizo a través del departamento, mandando aquí a un apellido Bonet, que fue la primera escuela, se llamó Escuela Alternada de Isla Grande. Más adelante pasó a ser Escuela Rural Mixta, después Centro Educativo y ya para el año 2008-2009 Institución Educativa de Isla Grande, que en el 2009 se llevó a cabo la primera promoción con 8 estudiantes. Esto es más que todo una pequeña reseña histórica. También hay muchas leyendas, por ejemplo, aquí está la leyenda de la Ciénaga del Encanto, que también que la contaban nuestros abuelos, que era que ahí existía un palo de totumo y quien cogía ese totumo se perdía en la ciénaga. Y para poder volver su conocimiento tenía que devolver ese totumo ahí, para que nuevamente pudiera recobrar el conocimiento y pudiera regresar. Por eso la llaman la Ciénaga del Encanto. Profe, eso vendo yo. Sí, señor. Mire, vea, la parte del turismo, o sea, por mi experiencia de trabajo con el Ministerio de Turismo, Viceministerio de Turismo, muchas cosas son fantasía. Hay más allá de lo que se le pone de fantasía de lo que es realidad. Usted se imagina que traigamos unos turistas, le echemos ese cuento de la Isla del Encanto y le digamos, vengan, vamos a la Isla del Encanto, de aquí se despojan de las energías negativas. Ustedes quítense los zapatos, por favor, vengan a sumergirse en esta isla donde usted va a despojar las energías negativas, y se lleva una señora, una persona adulta, unas ramas de unas plantas medicinales, donde diga que le van a hacer un baño para exorcizarle eso. Bueno, eso más o menos, o sea, se me ocurre a mí, y decirle, mire, y se le mete el cuento psicológico. ¿Cómo se siente? Usted se está sintiendo en esta isla encantada, donde usted respire profundo, 8 segundos, mantenga la respiración, exhale, y ahora abra los ojos. ¿Cómo se siente? Y después compra unas velitas y le dice, tome la vela de la luz. Mire, esas cosas hay que ponerle magia, profe.
Esto de la isla del encanto no lo conocía, pero me atreví a quitarle la palabra porque de verdad que a eso hay que sacarle producto, pobre. A eso hay que decirle, conozca la isla del encanto en el proyecto que usted tiene. Póngale un aviso allí donde le diga, venga, vamos a la isla del encanto, pero vamos a buscar la manera que no haya obstáculo para llegar a ella y podamos decirle a la gente, mire, aquí hay una isla encantada, la Ciénega o la isla encantada. Bueno, ahora que usted habla de la Isla del Encanto, desde la institución estamos trabajando para fortalecer esa identidad desde los centros de interés. Estamos pensando desde la parte de historia y de dramatización, hacer un pequeño cortometraje sobre la Isla del Encanto para resaltar esas costumbres y de dónde originó esa leyenda que de verdad tiene un toque fantástico, como usted lo dice. Bueno, estamos bien. Bueno, ahorita que la profe Isaura está nombrando pues los centros de interés, vamos a hacer una pregunta al profe Adolfo y es la siguiente. ¿Qué retos hay para que los jóvenes no pierdan este vínculo con la historia de Isla Grande? O sea, a través del centro de interés, ¿qué retos tienes tú para que estos jóvenes no pierdan ese interés sobre la historia de este corregimiento? Uno de los retos que desde el centro de interés de acá de historia local es llevar la historia local a los planes de estudio. En eso estamos con el profesor Boris. ¿Cómo podemos nosotros vincular a esa historia local a los planes de estudio para que se puedan trabajar desde los grados de primaria hasta secundaria? Y así de esa manera los jóvenes puedan conocer mejor su historia, que es muy bonita, desde esa parte ancestral hasta ahora, hasta nuestros días. Muchas gracias, profe. Es así como desde la escuela debemos fortalecer este tipo de proyectos. Queremos abrir espacio a las preguntas e inquietudes que tengan los estudiantes, ¿qué reflexión podemos tener después de escuchar cada voz de estos participantes que están aquí? Por favor, vamos a hacer un poco de silencio. ¿Algún estudiante del grado 11 que quiera participar y dar una reflexión sobre lo que se está hablando en este momento en la historia local de Isla Grande? Bueno, ahora rato me llamaba la atención en la intervención de Álvaro, y era sobre lo que dice acerca de que el río recobra y pide nuevamente lo que él pierde. Los moradores más antiguos que tiene el barrio abajo, ellos dicen que el río bordeaba las casas de ellos por ahí, y que a través de, por ejemplo, ellos colocando barreras y eso, fueron ganándoles terreno al río hasta hacer que esa bifurcación que se hizo aquí se fuera alejando un poco. Ahí todavía están los cimientos del caño por donde pasaba. Es más, hay una historia latente, y es el corregimiento de Tacamocho. Tacamocho, el río dejó su cauce que entraba por Pinto Magdalena y cogió lo que llaman acá la Vuelta del Diablo, por acá pasando por el lado de Tacamochito. Para el año 2010, cuando hay las inundaciones, nuevamente recobra su cauce por donde era antes, estrellándose con frente de Tacamocho, y este es el problema que ha tenido ahora, que se ha llevado todo el pueblo. Yo le digo eso, pero es que la mano del humano también comete unos errores que dañan la naturaleza, y errores a veces irreparables. Yo pienso que en Mangue se cometieron muchos errores al tapar el caño Baracoa. Mangue fuera una isla y eso fuera un encanto. Claro que
Dios mío, ¿cómo sería el basurero en medio de ese caño? Eso fuera una belleza que tuviera esos puentes colgantes, esa vaina allá, que todavía hubiera esas cosas. Pero hay errores, que voy a contar un error de que lo vi en una parte que voy a dar una conferencia. Por favor, présteme atención, por favor, atención un momentico, escúcheme esta historia. Por favor, silencio, por favor. Hay un alcalde de un municipio de allá de la depresión Momposina. No había donde echar la tierra que iban a... Es un fracaso lo que hicieron en la canalización o la profundización de los puntos críticos del río del brazo de Momposo. Una millonada que prácticamente yo considero un robo. Sacar la tierra que estaba en el lecho, que estaba obstaculizando la navegación en tiempos de verano, y nadie la quería recibir en su finca ni en ninguna parte. Y no buscaron la manera como disponer con la tierra que sacaban de allí. El alcalde de Guamal se le ocurrió que se la echaran enfrente del pueblo. Hoy en día, ¿ustedes saben lo que pasa con Guamal? No tiene puerto. El río lo dejó. No se puede llegar en chalupa a Guamal porque se creó una isla y hoy se creó un problema que quedaron sin puerto. Ya no pueden sacar sus productos. Ya dejó de ser un puerto fluvial por un error de una determinación de un alcalde. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la alteración de las cosas, a veces las pagamos más tarde y esas alteraciones nos cuestan muchas cosas en la vida. Mira, Álvaro, no vamos muy lejos, aquí en Cascajal, para la época del 2010 que se inundaron decidieron tapar los caños que metía el agua a las ciénagas por enfrente, para que no se anegara. ¿Qué pasó? Que cuando llega la época de verano, porque las inundaciones aquí, como dicen nuestros ancestros acá, son cada 10 años. Se dan las inundaciones en esta región por acá. ¿Qué pasó? Que llegó la época y el río no levantó casi su cauce y esas ciénagas quedaron secas. ¿Cómo comenzaba Cascajal a llenarse Ciénaga Grande? Comenzaba a llenarse por una ciénaga que llaman Pajará allá en Tacamochito y comenzaba a llenar esa, después llenaba la de Pascuala, después llenaba la de Betania, después llenaba la de Ceibar y por último venía a llenarla de acá. Ahora creo que metieron un proyecto para destapar todos esos caños. Creo que, no sé si ya, parece que ya los han destapado nuevamente. Caño Cueto lo tuvieron que, el único, pero ahora ya cuando crece el río, ya entra gran cantidad de pescado a Ciénaga Grande, ahí a Cascajal. Yo creo que hay una intervención de un profe que quiera dar una reflexión. Profe Martín. Cómo se ha formado la isla, ¿no? Este es un proceso. El río nos viene dando una parte y nos viene quitando por otro lado. Por aquí, por esta parte, el río, la sedimentación siempre se ha dado y ha aumentado. El río pasaba por allí, por donde están las casas, por ahí pasaba el río y ya nos ha dado todo esto, pero nos ha quitado del lado al frente de Santa Fe y Santa Lucía se viene dando la erosión. Entonces es como parte de la historia, ¿no? Primero el río creo que pasó por un caño que ahorita se llama el Brazuelo, por ahí pasaba el río Magdalena, sí, y la gente ha acostumbrado a que las casas, yo por lo menos nací aquí, y las casitas estaban por allá, como el río va dando partes más altas por la sedimentación, las lomas que dan son más altas. Entonces la gente que hizo, mudó las casas para esas lomas, por lo menos donde yo nací. Las casas estaban más atrás porque el río pasaba por allá, pero en cada momento, cada creciente que hay, nos va dando tierra el río y más alta que las que estaban. Eso es el proceso de Isla Grande. Bueno, yo tenía una pregunta para el historiador. He escuchado que Yatí es más viejo que Magangué, que Yatí fue primero que Magangué, que existía Yatí pero no existía Magangué, porque llegaban los buques y los barcos de gran calado a una parte que se llamaba el Atroco, ahí en Yatí, que era todo el comercio de esa parte de Magangué. No sé si esa parte era cierta. Bueno, profe, la importancia de Yatí, sinceramente, sí es muy grande. Yatí es un poblado que existió antes que Magangué. Voy a echar un poquito la historia hacia atrás, hacia 1700. Primero, cuando ya Magangué hay un poblado formado
los españoles decían, pero es que Mangue está muy disperso, y no solamente, sino que en el territorio. Por favor, yo quiero que me presten atención. Sí, hemos venido a charlar, yo quiero oírlos ustedes y ustedes me oyen a mí. Ahora ustedes, todos los que tienen ganas de hablar, pues, se acercan acá y hablamos. Bueno, mire, entonces, en esa época, el gobernador de la época, de la provincia de Cartagena, determina y dice, bueno, vamos a reagrupar las poblaciones. ¿Qué lugar vamos a buscar para reagrupar la población de Magangué? Que está muy dispersa. Entonces, en un tiempo, los habitantes de Yatí se los llevan para Magangué o se los llevan para Retiro. Pero entonces, había una dificultad que era la comunicación con la sabana, que no la tiene fácilmente Yatí como la tenía Magangué, como tampoco la tenía fácilmente Retiro, porque Retiro fue tan más importante que Yatí en el pasado. Fue cabeza de prácticamente un departamento que se llamaba el Partido del Cauca. Imagínense que la jurisdicción que comandaba Retiro llegaba hasta el Bajo Cauca, hasta allá, hasta Nechí, hasta el Bagre, hasta Zaragoza, imagínense usted, la jurisdicción, toda esa región. Y Madrid también era importante. Y Yatí tenía una importancia relevante. Pero en 1776, Antonio de la Torre y Miranda determina, bueno, vamos a refundar a Magangué, vamos a reagrupar la población, vamos a sacar los indios que están en Yatí y vamos a reagruparlos en Magangué. Cuando refundan a Magangué, Magangué tenía 1.344 habitantes. No se contaban los indios, o sea, no sabemos cuántos habitantes habían en la refundación, que el otro año se cumplen 250 años del evento. ¿Por qué no se contaban los indios? Que error grandísimo hasta de la Iglesia Católica, porque decían que no tenían alma, que los indios no tenían alma, entonces no los contaban, porque no estaban adoctrinados. Y esa es otra historia que vamos a hablar del adoctrinamiento de los indios en otro momento. Pero fíjese, entonces pasa todo eso, cuando reagrupan a Magangué allá y Yatí empiezan a perder importancia. Lo del atraco ya es otro evento del siglo XIX, finales del siglo XIX y siglo XX. La gran navegación fluvial, Magangué era la protagonista, era el puerto importante, no Yatí. El atraco era un lugar donde el ganado que venía de la sabana se embarcaba y se desembarcaba para los buques. También el transporte fluvial de combustible. Ya después de los 60, el atraco se convirtió en un punto importante, pero eso no existió antes de 1900, ya fue después de 1900. No fue que Yatí llegara un momento ya en el pasado sí, pero en el presente no tuvo más importancia que Magangué, porque Magangué a raíz de la refundación tomó el puesto relevante y fue donde se reagrupó la población de este territorio. Muchas gracias, señor Álvaro. Bueno, para dar cierre al conversatorio, agradecemos profundamente a nuestros invitados por estas intervenciones llenas de historia, de memoria y reflexión. Para, digamos, complementar lo que dijo el compañero presidente de la Academia de Historia de Villa de Magangué, es que para ese proceso de refundación de los pueblos, ellos, los españoles, principalmente don Antonio de la Torre y Miranda, ellos tenían que reagrupar a los indígenas, y en los caseríos o en los poblados que habían pocos indígenas, los iban como reclutando y lo iban llevando a una parte donde había el mayor poblado indígena, y para poder hacer la respectiva refundación legal por parte, digamos, de rendir el informe a la corona española. Entonces, por eso es que los indígenas, como estaban dispersos, los españoles, principalmente en cabeza de don Antonio de la Torre y Miranda, comenzaron a agrupar esos poblados indígenas que eran mínimos, lo iban reagrupando. Por ejemplo, aquí habían 10 indígenas, allá habían 5, entonces lo agrupaban en una sola parte, y allí comenzaba el proceso de encomienda y también de refundación, porque la encomienda fue antes, de refundación de los pueblos. ¿Cierto? Y hay que anotar de que don Antonio de la Torre y Miranda refundó a Magangué el 28 de octubre de 1776. Y no solamente refundó a Magangué, sino también a otros corregimientos como Retiro, Madrid, Cascajal y Tacazaluma, ¿verdad? Tacaloa también. Y también municipios actualmente como el Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, Corozal, Cincelejo, Montería,
Lorica, ¿cierto? Todo eso lo refundó don Antonio de la Torre Miranda en ese proceso de 1774, 1775 a 1776. Muchas gracias. Queremos darle un fuerte aplauso a todos estos invitados de parte de la institución educativa de Isla Grande, de los estudiantes, docentes y directivos. De verdad que estamos agradecidos al señor Uriel, que con su música rescata la identidad cultural. A cada uno de ustedes, de verdad que muchas gracias. Y con esto tenemos fuerzas, desde que conocemos nuestro pasado, como lo digo, para construir nuestro futuro. A todas las personas que se conectaron en la transmisión de Facebook, a todos los que están conectados, también los queremos saludar y por estar en sintonía. Con este conversatorio damos inicio al Festival del Plátano, Raíces y Tradiciones, convencidos de que conocer el pasado nos da fuerza para construir un futuro. Están cordialmente invitados el día sábado 13 de septiembre a nuestro Festival del Plátano. Bueno, fuerte aplauso para ustedes, muchísimas gracias por la asistencia.